La clase Olympic se concibió en 1907, cuando Lord William Pirrie, presidente de los astilleros Harland y Wolff de Belfast, invitó a cenar a su casa, la cual es la actual embajada española en el Reino Unido, a Joseph Bruce Ismay, presidente de la empresa naviera White Star Line, la cual poseía una poderosa flota de transatlánticos, los cuales habían quedado anticuados en comparación con los dos nuevos buques de la compañía rival Cunard Line, el RMS Lusitania y el RMS Mauretania. En esta cena, Pirrie propuso a Ismay construir 3 grandes transatlánticos que superaran en tamaño y lujo a los de la Cunard. El trío de barcos, originalmente planeados con 3 chimeneas, estaba formado por el RMS Olympic, el RMS Titanic y el RMS Gigantic, este último rebautizado después a Britannic, bautizados en honor a las 3 razas mitológicas de la antigua Grecia: los dioses olímpicos, los titanes y los gigantes. Construcción militar. Los 3 colosos fueron construidos por los astilleros de Belfast, propiedad de Pirrie, y diseñados por él mismo, junto con su sobrino, Thomas Andrews, gerente de construcción y jefe del departamento de diseño de Harland y Wolff, y su cuñado Alexander Carlisle, quien era el diseñador jefe y gerente general del astillero. Las responsabilidades de Carlisle incluían las decoraciones, los equipamientos y todos los arreglos generales, incluyendo la implementación de un sistema eficiente de pescantes para los botes salvavidas. Sin embargo, Carlisle dejó el proyecto en 1910, mientras los 2 primeros buques estaban en plena construcción, cuando se hizo accionista en la empresa Welling David y Engineering Company Ltd., responsable de la fabricación de los pescantes. El Olympic fue construido en el astillero de Harland y Wolff, siendo iniciada su construcción el 16 de diciembre de 1908, con el número de construcción 405, y fue botado al mar el 20 de octubre de 1910, mientras su barco gemelo, el Titanic, estaba en un avance de un 30%. El Olympic fue el primer buque de su clase en ser completado, y fue entregado a la White Star Line el 31 de mayo de 1911, el mismo día en el que se celebró la botadura del Titanic. Con 30 metros más de eslora que sus rivales de la naviera Cunard Line, el RMS Lusitania y el RMS Mauretania, el Olympic se convirtió, en el momento de su botadura, en el barco de pasajeros más grande de su época, con 269,06 metros de eslora y 28,2 de manga. Realizó su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York el 14 de junio del mismo año, y durante los 7 días de ruta, el Olympic consumió 650 toneladas de carbón cada 24 horas con un promedio de velocidad de 21,7 nudos, comparado a las 1000 toneladas de carbón diarias que consumían el Lusitania y el Mauretania. Su primer capitán fue Edward Smith, quien lo comandó desde junio de 1911 hasta el 30 de marzo de 1912 para, posteriormente, tomar su último mando en el Titanic en sus pruebas de mar y en su trágico viaje inaugural. El interior del Olympic reunía los mejores interiores que Harland y Wolff había diseñado hasta entonces, lo que rápidamente atrajo la atención de pasajeros millonarios y personalidades famosas de todos los ámbitos sociales, concediendo al buque una gran popularidad y fama que lo acompañaría durante toda su carrera. El 20 de septiembre de 1911, cuando se disponía a realizar su 6ª travesía, el Olympic tuvo un incidente con un buque de guerra, el HMS Hawke, que se le acercó demasiado cuando fue atraído por la fuerte succión generada por el transatlántico. El Hawke acabó golpeando el casco del Olympic por el lado de estribor, abriendo un gran agujero en la zona de los camarotes de tercera clase y dañando el eje de una hélice. Este accidente no causó heridos. A pesar de los daños, el Olympic consiguió volver por cuenta propia al puerto de Southampton. Después de que la White Star Line inspeccionase la gravedad de los daños, el buque fue enviado a los astilleros de Harland y Wolff para someterse a reparaciones. Como consecuencia de estos acontecimientos, el Titanic tuvo que abandonar el dique seco para que su gemelo pudiera ser reparado. Además, parte de los trabajadores que se encargaban del acondicionamiento del Titanic fueron temporalmente transferidos al Olympic, con la prioridad de reintroducirlo en el servicio lo antes posible. Las reparaciones habían ocasionado un retraso importante en el equipamiento de los interiores del Titanic, que regresó a su dique en el mes de noviembre, una vez que el Olympic se incorporara a su ruta habitual. Sin embargo, la terminación del Titanic volvió a retrasarse en febrero de 1912, cuando su buque hermano pierde la pala de una hélice durante un viaje de regreso a Gran Bretaña desde Nueva York, por lo que tuvo que regresar a Belfast para su reparación.
Para garantizar que los trabajos se llevarán a cabo en el menor tiempo posible, el Titanic volvió a ser retirado de su dique seco para hacer sitio al Olympic durante sus reparaciones, que fueron concluidas para el mes siguiente. No obstante, aquellas circunstancias retrasaron la fecha de entrega del Titanic a la White Star, por lo que la compañía no tuvo más opción que aplazar, por 3 semanas, la fecha de su viaje inaugural al día 10 de abril de 1912. En la noche del 14 de abril de 1912, el Olympic, bajo el mando del capitán Herbert Haddock, se encontraba realizando un viaje de regreso al Reino Unido cuando recibió las señales de socorro del Titanic, pero estaba a 500 millas náuticas, 926 kilómetros, de distancia, por lo que su ayuda no llegó a tiempo. Varias horas después del final del hundimiento, cuando el Olympic se encontraba a 185,2 kilómetros, de la última posición oceánica del Titanic, el capitán Haddock recibió un telegrama del capitán del RMS Carpathia, Arthur Rostron, informando de que su buque ya se encontraba en la zona del desastre y que, desde su llegada al lugar, había recuperado varios de los botes salvavidas del barco naufragado, con 675 personas a bordo. Haddock volvió a contactar con el Carpathia para solicitar el traslado de varios de los supervivientes a bordo del Olympic. Sin embargo, el capitán Rostron respondió a la petición indicando que no serviría de mucho que el buque continuara su rumbo hasta el lugar del naufragio, ya que la situación estaba controlada y no veía necesario colocar en riesgo al propio Olympic de encontrarse con témpanos de hielo en su trayecto, con el fin de evitar una tragedia similar. También, coincidiendo con el presidente de la White Star Line y superviviente del naufragio, Bruce Ismay, Rostron rechazó la propuesta del capitán del Olympic de transferir los supervivientes a su barco, ya que consideraba que estos todavía se encontraban traumatizados con lo sucedido y que el hecho de pedirles que subieran a bordo de un navío prácticamente idéntico al Titanic les causaría angustia, pues temerían que la misma situación se repitiera. No obstante, el capitán del Carpathia encomendó al Olympic el trabajo de anunciar a las oficinas de la Cunard Line y la White Star, mediante telegramas, la pérdida del Titanic y del rescate de 13 de los 20 botes del extinto transatlántico, con un total de 705 supervivientes rescatados del desastre. Después de concluir dicha tarea, el Olympic prosiguió su viaje de regreso a Gran Bretaña. Como señal de respeto por las víctimas, se cancelaron los festejos planeados para la travesía, que finalizó 6 días después del naufragio, el 21 de abril. 13-14 Poco después, el Olympic colaboró con las labores de investigación llevadas a cabo por las comisiones estadounidense y británica sobre la tragedia el día 24 de abril, 9 días después de la tragedia, el Olympic tenía programado realizar el que sería su primer viaje tras la pérdida del Titanic. No obstante, la White Star tuvo que tomar la decisión de cancelar este viaje, principalmente debido a que la tripulación del Olympic no quiso abandonar el puerto de Southampton, así como el inicio de una huelga por parte de los maquinistas, 16 en la que se reclamaba una mayor cantidad de botes salvavidas. 17 Además, sumado a estas circunstancias, se añadió una drástica caída de las reservas de pasajeros, que hizo que la compañía realizara importantes cambios en el Olympic. 17 Entonces, el buque fue retirado del servicio el 9 de octubre de ese año y enviado al astillero de Arlandy Wolf con el fin de mejorar su seguridad. Durante los 6 meses que estuvo fuera de servicio, 18 se añadieron 48 botes salvavidas, 17 contando ahora con un total de 68, entre los botes extra, se encontraban algunos pertenecientes al Titanic, que habían sido recogidos por el Olympic en Nueva York poco después de la tragedia. 7 después, fueron mejorados 5 de los 16 compartimientos estancos, siendo puestos a nivel de la cubierta B, anteriormente solo llegaban hasta la cubierta E, por lo que había una diferencia de 3 cubiertas, 19 logrando que el barco pudiese aguantar averías mucho más graves. También fue aumentada la altura del doble fondo, que hizo que el casco fuese más resistente. 17 En marzo de 1913, el Olympic estaba listo para volver al servicio regular en el Atlántico. Tras su reacondicionamiento fue anunciado comercialmente por la White Star como nuevo, destacando en dichos anuncios las mejoras de sus elementos de seguridad. 18 Además, gracias a estos cambios, su arqueo se incrementó a 46,358 toneladas, 30 más que el Titanic, 20 con lo que pudo conservar el título del barco más grande del mundo hasta la entrada en servicio, en junio de ese año, del nuevo transatlántico insignia de la naviera alemana APAG, el SS Imperator.
Desde su reincorporación, el Olympique experimentó un breve período de tranquilidad y prosperidad hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Durante los primeros meses de la Guerra Mundial, el Olympique permaneció en el servicio civil, transportando pasajeros norteamericanos que regresaban a su país huyendo de los horrores del conflicto que asolaba Europa. Como medida preventiva para evitar su detección por parte de los submarinos y buques de guerra de las potencias centrales, su casco fue pintado de gris y las chimeneas de color negro, se cerraron los ojos de buey y se desactivó el sistema de alumbrado que iluminaba la cubierta de botes. Sus horarios fueron modificados apresuradamente para que el buque atracara en Liverpool en lugar de Southampton. Posteriormente, sería destinado al puerto de Glasgow. 21 en octubre de 1914, durante su último viaje como navío de pasajeros durante la guerra, rescató a los tripulantes del HMS Audacious, un barco de guerra británico hundido a causa del choque con una mina. 22 en mayo de 1915, fue requisado por la Marina Real, pintado con camuflaje antisubmarino, renombrado como HMT, His Majesty's Dropship, Olympique y operado como transporte de tropas. Ese mismo año, el Olympique se juntó a su hermano más nuevo, el Britannique, que servía como barco hospital en el mar Mediterráneo, trasladando tropas y heridos a la campaña de Gallipoli. Después comenzó a transportar tropas canadienses y a finales de 1916 ya había completado 10 viajes entre Canadá y Europa. 23 más tarde haría el trayecto entre los Estados Unidos y el continente europeo con la misma finalidad. El 12 de mayo de 1918 consiguió hundir al submarino alemán SMU-103, que lo había atacado lanzándole un torpedo que falló. Al comprobar esto, el U-103 emergió con la idea de atacar a cañón al Olympique 24, pero su capitán, Sir Bertram Hayes, consiguió maniobrar, embistió y hundió al submarino. 25 El submarino comenzó a hundirse rápidamente y 31 personas que escaparon fueron recogidas por un destructor estadounidense que pasaba por la zona, el US Davis. 26 El Olympique sobrevivió a 4 ataques submarinos, incluyendo el ya mencionado, ganándose así el apodo de Old Reliable en español, el viejo fiable, con el que era conocido por su tripulación. 27 Durante la contienda, recorrió un total de 184,000 millas, 296,119 kilómetros, 28 y transportó un total de 41,000 pasajeros civiles, 66,000 tropas y 12,000 miembros del batallón trabajador chino. Terminada la guerra en noviembre de 1918, regresó a Belfast en agosto de 1919 para su restauración, y volvió al servicio comercial en 1920 poco antes de reincorporarse a la flota de la White Star Line. Tras el final de la guerra, el Olympique sufrió numerosas reformas para reacondicionarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Sus interiores fueron modernizados y sus calderas fueron modificadas para consumir diésel en lugar de carbón. Esto reduciría el tiempo de repostaje de varios días a tan solo unas horas. También proporcionó un régimen de revoluciones por minuto más estable y permitió reducir el personal de la sala de máquinas de 350 a tan solo 60 personas. 29 Durante los trabajos de conversión de las calderas, cuando el Olympique fue llevado al dique seco, se descubrió una abolladura con una grieta en el centro debajo de la línea de flotación, que luego se determinó que había sido causada por un torpedo que no se había detonado. 30 Tras las reformas, el arqueo del buque había aumentado a 46,439 toneladas, lo que le permitió mantener el título del barco de pasajeros más grande de la flota británica, que mantendría en su poder hasta la botadura del RMS Queen Mary en septiembre de 1934, aunque el RMS Aquitania de la Cunard Line tenía una eslora superior. No obstante, el tamaño de un buque se mide por el tonelaje. En 1921, un año después de regresar al servicio del transporte de pasajeros, el Olympique batió su mayor récord en todo lo que llevaba de carrera hasta entonces, tras haber registrado un promedio de 38,000 pasajeros durante ese año. Con la pérdida del Titanic en 1912, del Oceanic en 1914 y del Britannic en 1916, el Olympique inicialmente carecía de compañeros de ruta apropiados para el servicio regular entre Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, en 1922, como compensación por la pérdida de varios buques británicos durante la Guerra Mundial, la White Star obtuvo 2 antiguos barcos alemanes, el SS Bismarck, renombrado como Majestic, y el SS Columbus, rebautizado como Homeric, que habían sido cedidos al Reino Unido como reparaciones de guerra.
Estos nuevos barcos se unieron al Olympic en el servicio semanal de la Ruta del Atlántico, operando con éxito hasta que las consecuencias de la Gran Depresión redujeron la demanda de los viajes transoceánicos durante los años 30. Durante la década conocida como los felices años 20, el Olympic continuó siendo muy popular entre los pasajeros y, a menudo, transportó a varias de las personalidades más ricas y famosas del momento. 32 Marie Curie, Charles Chaplin, Mary Pickford, Federico García Lorca, 33 Fernando de los Ríos, Douglas Fairbanks y el príncipe Eduardo de Gales se encontraban entre las celebridades que viajaron a bordo del Olympic. En 1926 Walter Lord, que contaba entonces con 9 años de edad, realizó un viaje con su familia a bordo del transatlántico. Tras quedar fascinado con sus salas públicas, el futuro escritor las comparó con los interiores de un palacio. 34 Con los cambios en las leyes de inmigración estadounidenses impuestos a principios de la década, que restringieron en gran medida el número de inmigrantes autorizados a entrar en el país, el comercio del transporte de inmigrantes sufrió una importante recesión, por lo que las navieras se vieron obligadas a atender al turismo para mantenerse a flote. 4 Así, a finales de 1927, las cabinas de tercera y segunda clase del Olympic fueron remodeladas para alojar a los pasajeros de la nueva clase turista. 35 Con la intención de que aquellos viajeros de clase media que deseaban comodidad pudiesen disfrutar de esas instalaciones sin tener que pagar el alto precio de los billetes de primera clase. Un año más tarde, las instalaciones de primera clase del Olympic fueron mejoradas mediante la adición de cuartos de baño privados en la mayoría de los camarotes, la instalación de una pista de baile en el comedor, la colocación de una pantalla de cine en el salón general y la incorporación de nuevas suites que incluían baños privados hacia la sección de proa. 36 Estas mejoras, así como otras posteriores, consiguieron que en 1929 el Olympic obtuviera el mejor promedio de pasajeros de toda su carrera. Los estragos causados por la Gran Depresión a comienzos de los años 1930 afectaron gravemente al comercio marítimo. Hasta 1930 el promedio general de pasajeros en la ruta del Atlántico era de 1 millón de pasajeros anuales. Para 1934 el número de pasajeros se había reducido a más de la mitad. Sumado a esta situación, a comienzos de la década, surgió una nueva competencia en Europa, donde se había introducido una nueva generación de transatlánticos más grandes y rápidos respecto a la flota mercante británica, como el navío francés SS Ile de France, el italiano SS Rex o los alemanes SS Bremen y SS Europa. Estos últimos superaron rápidamente el récord de velocidad establecido por el Mauretania. 37 En 1928, la White Star Line tenía planes para retirar del servicio al RMS Homeric, compañero de ruta del Olympic, y reemplazarlo por un nuevo gran transatlántico, el RMMV Oceanic, y otro buque más pequeño, el MV Britannic, que serían construidos como barcos a motor en lugar de vapores convencionales. No obstante, los estragos causados por el crash de 1929 conllevaron a la cancelación del Oceanic y su reemplazo por el MV Georgic, barco gemelo del Britannic. Tras la retirada del servicio del Homeric en 1932, el Britannic y el Georgic se unieron al Olympic y al Majestic en la travesía del Atlántico. En los últimos años de su carrera el Olympic había experimentado una importante recesión en su media de pasajeros por ruta, de los 1000 pasajeros transportados por viaje hasta 1930, solo transportaba la mitad en 1932. 38 Esto provocó que varias de sus rutas fuesen canceladas y sustituidas por cruceros con destino a Halifax, en Nueva Escocia. No obstante, el buque siguió gozando de buena popularidad prácticamente hasta su retirada del servicio. Prueba de ello son los apodos OLI como abreviatura de su nombre, y The Ship Magnificent en español, el barco magnífico, con los que era conocido por sus pasajeros. 39-40 Entre 1933 y 1934 el número de pasajeros aumentó ligeramente. A finales de 1932, con el tráfico de pasajeros en declive, la White Star retiró al Olympic del servicio durante 4 meses para remodelar sus interiores, lo que dio como resultado una nueva distribución de los alojamientos, pudiendo albergar a un total de 618 pasajeros en primera clase y 829 en clase turista. 41 Tras las reformas, en marzo de 1933, el barco regresó a su servicio habitual en el Atlántico durante los meses de verano, que alternaba con cruceros hacia Canadá durante el invierno.
En estas travesías operaba con sus motores funcionando a su máxima potencia, alcanzando aproximadamente los 24,2 nudos, la velocidad más alta alcanzada durante todo su servicio. En la mañana del 15 de mayo de 1934, el Olympique se vio involucrado en uno de los incidentes más graves de su carrera. 42 En las aproximaciones del puerto de Nueva York, navegaban varios buques faro que delimitaban la zona. Sin embargo, era bastante común que los transatlánticos navegaran cerca de estas embarcaciones. Debido a la densa niebla existente ese día, colisionó con el buque faro Nantucket LV-117, que resultó hundido, matando a 7 de sus 11 tripulantes. 43 Los 4 supervivientes del LV-117 fueron rescatados por el Olympique y entrevistados junto al capitán del transatlántico a su llegada a puerto. El capitán expresó su lamentación por lo sucedido, pero mencionó en la entrevista de que el barco reaccionó de manera rápida en las labores de rescate, utilizando varios de sus botes salvavidas, hecho que fue confirmado por uno de los supervivientes del LV-117. Los daños del Olympique, que habían sido leves, fueron rápidamente reparados, retornando a su servicio habitual varias semanas después. Ese mismo mes, la White Star Line se fusionó con su eterna rival, la Cunard Line, formando la Cunard White Star Line. 44 El Olympique constituyó uno de los 10 buques que la White Star aportó a la flota de la nueva compañía. Al servicio de la nueva empresa, incorporó la bandera de la Cunard Line en su mástil de popa, junto a la de la White Star, una práctica común a bordo de todos los barcos de la naviera. No obstante, también continuó con su ruta habitual en el Atlántico durante el verano, alternada con sus habituales cruceros hacia Halifax durante el otoño y el invierno. A principios de 1935 la Cunard White Star anunció que el Olympique sería retirado del servicio durante la primavera de ese año y que, por dicho motivo, se cancelaba su agenda de cruceros de verano. En marzo de ese año, tras casi 24 años de carrera, el Olympique realizó su último viaje hacia Nueva York, antes de su salida del servicio durante el mes siguiente debido a sus años y acicateado por la situación económica derivada de la Gran Depresión, que ocasionó un grave desfinanciamiento para las navieras, conllevaron a que la Cunard White Star tomara la decisión de retirar al Olympique del servicio en abril de 1935, junto con otros buques veteranos como el Mauretania y el Homeric. En octubre de ese mismo año el Olympique fue vendido por 97.500 libras esterlinas a Sir John Jarvis, miembro del Parlamento, para ser parcialmente desguazado en Harrow, situado en el condado inglés de Tyne y Wear. 45 El Olympique zarpó por última vez del puerto de Southampton el 11 de octubre y llegó a Harrow 3 días después, donde fue recibido por una gran multitud de personas, en contraste con la escasa multitud que lo despidió a su salida de Southampton. Durante un período de casi 2 semanas, hasta el 26 de octubre, el barco fue abierto al público por última vez, siendo visitado por centenares de personas. Los trabajos de desmantelamiento comenzaron después de las Navidades de 1935. En septiembre de 1937 los restos del Olympique fueron remolcados hasta el desguace de Thomas W. Ward, ubicado en el puerto escocés de Inverkeithing, para ser finalmente desmantelados.